Este tema es tan importante que no puedo empezar este canal sin darle la prioridad. Porque además, si no, pues es que no se sabe ni de qué vamos a hablar, de qué voy a estar hablando y de qué trata este canal y la plataforma de Hotmart que he creado para hablar del tránsito. Bueno, puede que alguien ahora esté pensando que esta primera clase va a ser una especie de debate intelectual en el que voy a empezar a rebatir las posturas científicas o las posturas escépticas acerca de si pervive algo después de la muerte. Pero eso me aburriría enormemente y no lo voy a hacer, porque no he abierto este canal para hacer algo tan solemnemente aburrido y repetido hasta la saciedad en otros lugares que ni siquiera yo querría continuar. He abierto este canal para transmitir vida, mi propia experiencia, aprendizaje desde la experiencia. Porque a mí mis guías me dijeron cuando empecé en esto, no hay ningún libro donde esté escrito tu camino. Tu camino no está escrito, dijo Miguel. No te gastes. No vas a encontrar en ningún libro una cartilla manual de esto de el ABC de qué pasos seguir. No lo hay. No está escrito. Vas a aprender sobre la marcha, vas a aprender con la experiencia, con el día a día. Eso parecía muy emocionante, pero la verdad es que luego, 21 años después, la verdad es que puedo decir que, tiene su parte complicada, vamos a decirlo así, porque aprender sobre la marcha significa que pasas por momentos de mucha dificultad. Y pues eso, como no tienes una cartilla manual de qué paso seguir o qué cosa creer, pues a veces, vamos a decir que las crisis están aseguradas, los errores también, los accidentes, pero al mismo tiempo no me puedo quejar precisamente de aburrimiento. Y el tema del aburrimiento es importante y lo estoy mencionando ya por segunda vez en un audio porque hay un tipo de almas circulando por el mundo, una de las cuales pues es la mía, pero hay un tipo de almas por ahí, que puede ser que alguna me esté escuchando, que tenemos una característica, según lo que me han enseñado mis guías. Y esa característica es que si nos aburrimos, nos morimos. O sea, nos extinguimos tal como un animalito que lo enjaulas y mira, pues que necesita su acción, necesita su aventura, necesita su dosis de, de explorar, en fin. Entonces, esta clase de almas, pues necesitamos aprendizaje a través de la experiencia. No quiere decir que no necesitemos también un aprendizaje, digamos, racional, sosegado, de leer, de estudiar, pero generalmente eso lo aprovechamos mejor si se nos da después o sobre la marcha, entrelazado con las experiencias que vamos teniendo. Y de hecho, este era el viejo modo, el antiguo modo y tradicional modo de enseñanza que había en las culturas que llamaríamos, es que no sé qué palabra usar, porque voy a caer en tópicos, ¿no? Pero las culturas nativas, las culturas chamánicas, las culturas tradicionales, inclusive si nos vamos a lo más antiguo de, de las grandes religiones que ahora tenemos en mente, ¿no? Pues, ¿qué te piensas? ¿Que los seguidores de Jesús iban y se sentaban en un pupitre, en una mesa, 30 personas ahí sentadas escuchando la clase magistral? No, claro, sí, él se ponía a hablar y todos escuchaban, pero en realidad, ¿qué hacía Jesús? Iba dando vueltas por ahí y iba enseñando, y además sobre la marcha y además a través de experiencias. Y hablo de Jesús pues porque es el más conocido para la audiencia que ahora mismo pues tengo en este canal. Pero si nos fuéramos más antiguo, pues, a ver, pensemos en Abraham. O sea, ¿qué? Pues que no creo que hubiera estado sentado tampoco en un aula de la universidad o en una escuela de no sé dónde, pues allí, Pues sí, estudiaría sus cosas, pero quiero decir que no creo que tampoco le transmitiera a su hijo o a sus nietos
Bueno, no creo que... En fin, me estoy metiendo en un jardín, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Esto es lo que pasa por hablar sin guión. Lo que quiero decir es que cuanto más antiguo nos remontamos en el tiempo y más tradicional en el sentido de arraigada en las tradiciones ancestrales está una línea de enseñanza, más intercala lo vivencial con la teoría, ¿vale? Y entonces, bueno, los maestros espirituales de muchas de estas culturas lo que han hecho y lo que hacen es observar, primero, qué clase de alma tiene la persona que tienen delante. Y miran a ver de qué manera esa alma es capaz de recibir un conocimiento o de aprender. Porque no todos aprendemos igual. Hay almas mucho más sosegadas que necesitan otra clase de cosas. Yo, por ejemplo, puedo compararme con mis hermanos. Ninguno es como yo. Cada uno hemos salido de una manera. Y aquí la que siempre ha estado haciendo experimentos, la que se tiraba en plancha desde que nació casi, he sido yo. Entonces, bueno, hay cosas que vienen de nacimiento. No quiere decir, pues eso, que no se pueda hablar largo y tendido desde una óptica intelectual, que uno no pueda luego disfrutar de las bibliotecas, que no se lea libros de científicos o de divulgación científica y que no pueda sentarse a debatir con personas lentas y que necesitan citar constantemente un montón de autores que han leído y que son un referente para ellos. Yo puedo hacer esas cosas. De hecho, me gusta estudiar también. Y tengo un vicio de comprar libros. O sea que, bueno. Pero bueno. Dicho todo esto, espero que quede claro de dónde sale lo que voy a decir. De la experiencia. ¿De acuerdo? No lo he leído en ningún libro. La experiencia me llevó a aprender, a escuchar, a aprender a sentir la energía que está más allá de lo evidente. Y con eso pues aprendí a escuchar lo que, entre comillas, llamaríamos guías espirituales. Y entonces, bueno, también se escuchan muchas otras cosas cuando te pones a sentir la energía. Y una de las realidades que empezaron a llegar a mí y que empecé a escuchar era lo que llamamos vulgarmente muertos. Energía, consciencia, sensación de presencia de alguien que no está aquí ya, que murió. Y entonces, bueno, me fui dando cuenta que cuando prestaba atención a estas, digamos, sensaciones, voces interiores que eran procedentes de muertos, pues había una gran variedad, que no todas estas energías eran lo mismo. Y me empezó a parecer todo muy confuso porque mi experiencia no se parecía a lo que se veía en las series o en las películas, en los mediums de la televisión. Empecé a buscar en los libros porque, bueno, otra cosa que yo tengo es que soy bastante contestataria. Mis guías pueden decir misa, pero yo tengo que comprobarlo por mí misma. Entonces yo, de todos modos, iba a las librerías, porque empezó mi camino en el año 2004 y en aquella época Internet no estaba tan lleno de información como ahora. Así que si tú querías saber temas de muertos y de mediums y tal, te ibas a una gran librería de la ciudad y empezabas a mirar los libros que había en la sección esotérico y todo eso. Y yo, pues bueno, tuve mi fase de sumergirme en la lectura, en la búsqueda, en librerías y en bibliotecas. Y, por ejemplo, pues estuve leyendo cosas, pues eso, de gente que decía que sí, que cómo era, ayudar a las almas de los fallecidos y tal. Y a mí no me acababa de cuajar la cosa, no me acababa de convencer, más que nada porque yo venía observando que había diferentes tipos de almas. Es que no sabía si llamarlo almas. Porque, digamos, lo que yo podía catalogar con la etiqueta de voces de muertos o muertos, en realidad se subdividía en diferentes categorías. Y solo alguna de estas
se sentía como algo, digamos, como alguien que estaba en el más allá. Había otras energías que no tenía la sensación de que fueran claramente una entidad o un fantasma, eran realmente como ecos, pensamientos, que digo, ¿esto qué es? Masas de emociones, lo que podrían ser como huellas energéticas, pero que no son verdaderamente entidades, ¿me explico? Y esto, pues claro, lo complicaba todo mucho, pero lo que más me rompió los esquemas de todo fue que empecé a escuchar en mi interior, es decir, a través de todo el desarrollo de la sensibilidad que yo venía realizando, a través de mis sentidos corporales, yo aprendí como a traducir internamente, o sea, desarrollé una cosa que es lo que Anubis llama el cuerpo traductor. Es un cuerpo energético, una parte del cuerpo energético y físico orgánico que tenemos los seres humanos y que cuando lo desarrollas adecuadamente es capaz de traducir. O sea, es como un transductor, no sabría cómo decir, no es tanto un perceptor como algo que es capaz de hacer que lo que estás sintiendo te llegue en forma de un contenido entendible, ya sea a través de imágenes, de símbolos o de palabras, que no son necesariamente palabras emitidas por esa fuente de energía. Son palabras a veces que se forman en tu cerebro o en tu mente. Pero digamos porque tú captas una energía, la sientes afuera y entonces, bueno, eso se traduce, ¿no? Bueno, entonces yo estaba desarrollando esto. Estoy hablando del principio de mi camino, hace 21 o 20 años, los primeros añitos. Y entonces me encontré con que a veces lo que yo interpretaba de entrada como, oh, ya está, ya he pillado otro muerto, ya tengo una compañía otra vez de un muerto, que me solía resultar muy pesado, o de varios muertos, o de un grupo grande de muertos. Bueno, yo ya empezaba a notar cómo era la gran diferencia que había entre la energía de mis guías y la energía de los muertos, ¿vale? Porque la energía de los muertos solía ser algo que me lastraba, que me quitaba energía, que era como pesado, me solía causar disturbios, problemas, bueno, espesor mental, bueno. Entonces, como digo, llegó un momento en el que a veces yo ya notaba la clase de energía que estaba llegando a mí o que estaba, digamos, que se había acercado a mí o que estaba pegada a mi aura, por así decirlo, que me estaba influyendo, ¿no? Que me estaba quitando lucidez, que me estaba quitando la chispa, esto de... Y fue súper sorprendente y me rompió los esquemas cuando a veces me ponía a escuchar aquello y resulta que lo que me hablaba no era la energía de un muerto, sino de alguien que yo conocía en la vida, digamos, real, entre comillas. Alguien de mis conocidos o de mi familia incluso. Eso fue muy rompedor. Digo, ¿cómo? ¿Esto cómo se explica? Imaginemos, tienes una relación de amistad con una amiga, hay un problema. O sea, hay un problema que tú a lo mejor ni has notado, pero solo notas que tu amiga está un poco rara. Y de repente un día estás en un rato de estos de, que yo diría, de recogerte, ¿no? De ir al silencio, a la profundidad, trabajar en tu interior, rezas, meditas, luego te pones a escuchar tu cuerpo, como en plan, bueno, te haces como un auto checaje interior, ¿no? A decir, bueno, a ver qué es lo que está por aquí, que noto una molestia, bueno. Y en esos espacios, pues de repente puedes empezar a escuchar, o al menos es lo que me pasaba a mí, por ejemplo, una voz interior que no es tuya, porque notas perfectamente que es una energía que ha venido desde el exterior y que resulta que es de esa amiga con la que vienes notando que hay algo raro. Y oyes perfectamente en tu interior, con gran nitidez, con su tono de voz y todo, algo que está diciéndote y que dices, pero ¿esto qué es? Como un diálogo mental a distancia. Y esto fue perturbador, porque me obligó a replantearme muchas cosas, claro. Un psicólogo diría, bueno,
¿Cómo puedes pensar que eso es externo? Eso es tu propia imaginación o tu propia interpretación de lo que esa persona, esa amiga puede estar pensando. Es una introyección, es un no sé qué, o sea, tú estás elaborando en tu mente un relato acerca de las posibles causas de esa pequeña disonancia que hay en la amistad con esa persona y ahora te lo estás montando en tu interior, ¿no? Esta sería la explicación psicológica. La cuestión es que, bueno, yo a través de la experiencia lo que descubrí, porque además en aquella época era muy novata y muy ingenua, y yo no sabía qué hacer con las cosas que me llegaban a la conciencia, pensaba que las tenía que decir, porque tenía como una especie de idea que realmente no era de mis guías, pero bueno, como una especie de fallo de educación recibido de que si tú algún día conectas con algo y empiezas a tener, vamos a decir, una capacidad de extrasensibilidad, pues tienes que obligatoriamente decir todo lo que te llega, porque tienes que utilizar tu don, entre comillas, para difundir a los demás la información que te llega, la verdad que te llega. Y entonces, pues, con esa especie de idea autoimbuida y vamos a decir, que yo tenía, pues porque de algún modo en el medio se te presiona para eso, pues yo era tan inocente y tan boca chancla que iba a mi amiga y se lo decía. Me decía, oye, pues ¿sabes qué me pasó? Pues he oído esto y aquello y tal. Y quien dice amiga, pues dice amigos y dice, bueno, porque yo en aquella época lo hice con todo el mundo. Me convertí en la pesadilla de mis relaciones, porque de repente iba y les decía, oye, pues mis hermanos, bueno, no todos, o sea, los que estaban abiertos a este tema, a temas, digamos, alternativos. Y digo, la peor pesadilla, ¿por qué? Porque, claro, tú imagínate que viene una persona y te dice, oye, que estaba meditando o estaba rezando y de repente he oído que tú me decías qué y qué pasa, tienes un problema conmigo y no me lo has dicho. Claro, esto no está bien. Yo aprendí con la experiencia que no es correcto, ¿vale? Pero me costó. Me costó porque de entrada piensas que tienes que utilizar tu don, lo vuelvo a poner entre comillas, para llevar más conciencia al mundo, entre ellos, pues claro, a tus amistades, les tienes que decir lo que está pasando. Y además lo tienes que aclarar, porque si tienen un problema contigo, ¿por qué no lo hablan contigo directamente? Bueno. Entonces, bueno, esto daría para hablar una clase entera. Pero lo que quiero decir es que a través de esta experiencia lo que me pasó es que aprendí que muchas veces lo que me llegaba tenía una base real y no había siempre, o sea, no era tan claro como que yo hubiera podido deducir eso por mí misma. En ocasiones sí, porque en ocasiones tú, pues bueno, tonta no eres y vas sacando tus conclusiones en el subconsciente, ¿no? Cuando ves algunos signos o detalles en las relaciones, bueno, pues haces tus cábalas internas, tus elucubraciones y puede que deduzcas cosas y se formen en tu mente deducciones y conclusiones más o menos acertadas, que incluso pues pueden luego manifestarse en tu interior en forma de una voz que te dice, y a lo mejor eres tú que te lo has inventado todo, o sea, que te lo has deducido todo, ¿vale? Pero tuve algunas experiencias en las que de verdad yo lo que escuchaba era muy difícil que yo me lo hubiera imaginado antes o que no... O sea, era muy difícil llegar a esa conclusión por mí misma, es como no. Y no eran mis guías los que me lo estaban diciendo. Porque además a mis guías no les gusta hacer eso. Que de eso ya hablaré otro día, pero no les gusta. O sea, no son cotillas, vamos a decir, no andan chismorreando. Entonces, bueno, yo aprendí con la experiencia pues que a veces me llegaba una información cierta y entonces me empecé a dar cuenta por mí misma de que posiblemente había realmente la posibilidad de sentir y escuchar en el interior masas de energía y conciencia procedentes de cualquier persona, muerta o viva, y que eso podía llegar a tu conciencia. Claro, en el caso de los vivos, lógicamente tienen que ser personas que estén muy estrechamente vinculadas contigo o con las que hayas tenido una interacción cercana recientemente, si no, no tiene sentido. O sea, bueno, es que no funciona si no.
Esto, bueno, ya lo hablaré en otro momento si procede. Pero vamos, que yo me di cuenta de que se podía escuchar del mismo modo a los vivos que a los muertos, ¿vale? Y esto fue muy rompedor. Con el tiempo, mi cuerpo traductor se fue desarrollando más y me permitió dialogar con mis guías, porque al principio pues era muy difícil escucharlos. Yo ahora hablo de ello como si fuera muy fácil, pero no, al principio me costaba mucho. Me costaba mucho que se diera un momento de plena conexión, pero con los años y continuando con mi compromiso y con las normas y las prácticas de mi camino espiritual, que ya las comentaré algún día, mi cuerpo traductor se desarrolló más y empezaron lo que serían pues diálogos sobre todo con Anubis, ¿vale? Anubis es, para mí ha sido un maestro en el sentido de que todo lo conducía a través del diálogo y bueno, aquellos diálogos para mí supusieron un antes y un después. Fue una época muy bonita también de mi vida, porque bueno, yo nunca imaginé que algo así se podría dar y me sirvió de mucho. Y estoy contando muchas cosas, estoy alargando el audio de más, pero es que quiero llegar a este punto que voy a decir ahora. O sea, gracias a esos diálogos con Anubis, yo pude empezar a plantear preguntas que llevaba mucho tiempo acumulando dentro de mí y que pues a veces no me acordaba de decirlas en los escasos ratos fugaces en los que sentía la presencia de mis guías. Porque la gente se piensa desde fuera que esto es muy fácil y que si tienes conexión con unas entidades espirituales, bueno, ya tienes que tener resueltas todas tus dudas y todo solucionado. La mera realidad es que no, porque esto funciona, nunca sabes cómo funciona, y menos al principio. Y a veces cuando se produce la plena conexión, estás sumergida en problemas que tienes que resolver, que son más urgentes que aquella pregunta que querías preguntar y que en ese momento se te olvida. O sea que esto no ha sido nunca, lo digo por unirlo con lo que he dicho al principio de la clase, nunca ha sido para mí como ir a clases estructuradas, ordenadas, donde tú vas con tu lista de preguntas y te las responden una a una y hay un temario y te dan el índice primero y te dicen hablaremos de esto y esto. No. Siempre todo lo mío ha sido sobre la marcha. Entonces, hubo un gran avance cuando logré sostener un diálogo que podía llegar a durar, pues qué sé yo, 1 hora escribiendo, porque yo lo hacía escribiendo. Y menos mal, porque si no se me hubieran olvidado muchas cosas. Pero bueno, gracias a esos diálogos pude empezar a plantear preguntas. Y una de las preguntas que le planteé a Anubis fue acerca de la naturaleza de lo que llamamos los muertos. Porque yo estaba con un gran caos y confusión en mi cabeza. Porque tenía varios tipos de muertos que no sabía cómo es que eran tan diferentes, o sea, las huellas, los fantasmas, los ecos. Luego había muertos que no resultaban un lastre, sino que estaba descubriendo que había muertos que eran inspiradores, que te levantaban el ánimo, bueno, en fin, yo tenía un cacao, digo, pero esto de los muertos, ¿cómo funciona? Y claro, pues con el tema de los vivos, pues ya no sabía ni qué hacer. Digo, pero ¿y esto? O sea, ¿cómo es posible? Bueno, entonces Anubis me dio una de sus grandes respuestas epatantes, o como se diga, para romper todos mis esquemas y dejarme muerta a lo que era antes, y se rió, como siempre, bueno, como muchas veces, porque Anubis es, bueno, para mí ha sido también un crack de la risa, del sentido del humor, y lo que dijo fue, bueno, los muertos. La gran pregunta no es si existen los muertos, la gran pregunta es si existen los vivos. Eso me dijo. Y entonces me transmitió toda una perspectiva, la suya. O sea, fue como cuando te lanzan un pack de energía e información condensada, como esas carpetas de internet que ¡plas! Van concentradas, y ¡zas! Y de repente me quedé, ¡oh! Digo, Dios mío. Porque claro, yo vi de repente el mundo de los seres humanos tal como lo veía Anubis, y desde sus ojos estamos todos medio muertos, más muertos que vivos.
Es decir, la gran pregunta realmente es si estamos vivos de verdad. Y luego, además es que me remató y en más de una ocasión, porque esta pregunta me la hizo más de una vez. Me dijo, a ver, alma bonita, porque además me hablaba así mucho en aquel tiempo, como si yo fuera, vamos, en fin, pero entre cariñoso, chistoso, me decía, a ver, criatura de Dios, ¿Anubis no era una especie de deidad o entidad o protector de los muertos y las almas en tránsito? Y yo decía, bueno, sí, aunque bueno, ya tú me has dicho a veces que no eres exactamente un dios, que no eres exactamente el dios egipcio. Bueno, sí. Él me cortaba, me decía, sí, pero, a ver, pero sí es cierto que yo tengo que ver con esa energía espiritual que ayuda a los muertos, a las almas en tránsito, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Sí. Y yo digo, sí, es verdad. Entonces me preguntaba, ¿y entonces por qué me estás escuchando? ¿Por qué estoy contigo? Y ahí me quedaba yo como diciendo, vale, o sea que yo estoy muerta. Y él decía, efectivamente, estás bastante muerta. Te he sacado de la muerte como cuando alguien va a un sitio todo de podredumbre y de cadáveres y de tal, y te ha agarrado de los pelos, como cuando agarras un cadáver todo ahí medio deshecho y lo sacas del pelo porque ya no sabes ni cómo sacarlo de la ciénaga en la que está. Esa era la perspectiva que Anubis tenía de mi vida y de mí misma, de mi alma. Ya lo digo así en la clase número 1 para que la gente no se piense que yo vengo endiosada, ¿eh? ¿Endiosada de qué? O sea, este es el plan y esta es la perspectiva, porque además Anubis luego ya me lanzaba la tercera puntilla, ¿no? Como el torero que ya me lanzaba la tercera cosa para rematarlo todo y me decía, bueno, y además, me decía, yo estoy viniendo al mundo, hay cada vez más, va a haber cada vez más personas que sientan mi energía y la de todas las entidades que vienen desde, vamos a decir, desde el mundo sagrado, desde Dios, a ayudar en temas de muertos, de tránsito y tal. Y entonces, si venimos para ayudar a los muertos y a las almas en tránsito y cada vez más personas nos van a sentir, ¿por qué crees que es? Y yo me quedaba así pensando en plan alma simple. Y claro, veía la respuesta en mi interior, porque además en ese momento yo estaba completamente contagiada, influida por la perspectiva de Anubis, y se me hacía evidente la respuesta. Porque estamos todos muertos. O sea, es decir, no muertos en el sentido de metidos en la tumba y enterrados, pero que no estamos viviendo de verdad. Estamos, no sé si decir si semivivos, estamos como a medio gas, no, menos, no sé. Entonces, bueno, ahora tendría que empezar a hablar de la perspectiva que me dieron los ángeles. Esto es harina de otro costal y además llevo 28 minutos hablando sin parar y este audio me va a quedar tan largo que el vídeo se me va a hacer muy pesado y bueno, puedo tener problemas para subirlo y para sostener la atención de los oyentes que escuchen esto. Así que lo voy a dejar para otra ocasión porque este tema, por supuesto, va a continuar. Entonces, la clase número 1 trata sobre si existen de verdad los muertos y termina sin dar una respuesta, digamos, al uso, la respuesta típica de debatir, ¿no? Oh, ¿existen o no existen? El científico dice que, el psicólogo dice que, eso todo lo barremos con una escoba, a mí no me importa, no me interesa, vamos, me la suda ahora mismo, yo vengo a decir lo que Anubis me dijo. ¿Existen los vivos? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué estamos tan muertos? Y no estoy hablando en plan ciencia ficción, ¿sabéis esas películas de que la gente se da cuenta de que están muertos en realidad? No. Muertos en el sentido interior, en el sentido del alma, que es más sofisticado que reducirlo todo a que, mira, que nos hemos muerto sin darnos cuenta todos a la vez. No. Es más exigente la cuestión, o sea, tiene más miga. Y bueno, pues esta es la gran pregunta, ¿existen los vivos? La pregunta número 2, ¿por qué está Anubis aquí?
O sea, porque claro, al principio yo me lo tomaba como algo personal. ¡Oye, Anubis ha venido! ¡Qué bien! He tenido un sueño con Anubis. ¡Yupi, yupi! Hablo con un dios. Luego me fue arruinando todas las ideas. Y luego me empecé a dar cuenta de que Anubis estaba conmigo porque yo había estado hecha una absoluta mierda. O sea, un cadáver putrefacto y asqueroso. Y bueno, Dios le dijo, vete y recoge a esa alma y sácamela de ahí, de ese pozo, de esa asquerosidad, y bueno, vétela recuperando. Pero luego pues también me fui dando cuenta de que en realidad no había venido Anubis solo por mí. O sea, la energía negra sagrada que se dedica a levantar a la gente de sitios y a traer conciencia sobre el tránsito, parece que ahora mismo se está expandiendo por toda la Tierra y yendo a todos los rincones, porque hay una gran tarea a hacer con la humanidad, porque tal y como estaba yo, están muchos. Entonces, el tema de ayudar a las almas que han muerto, de la gente que ha muerto, de nuestros ancestros o de grandes dramas y tal, por supuesto que formará parte de los temas del canal, eso lo quiero anticipar. O sea, esto no va a tratar solamente de cosas así tan psicológicas o espirituales de uno mismo, ¿eh? Eso se va a tratar, pero, como veis, viene después. Porque sin entender algo relativo a lo que acabo de decir en esta clase, no se puede ni empezar a plantear todo lo demás. Por lo menos no desde el punto de vista de mis guías. Este es su enfoque. Y bueno, pues espero que os haya resultado interesante y próximamente más.